siguiendo justo esta línea, me gustaría entrar a nuestra segunda sección sobre la Sí. interpelación, ¿no? Hablar un poquito de la textualidad que hay en Lacan y que hay en Zizek, como una recursividad hacia Hegel, em, y un retorno a Hegel. Sin embargo, pareciera que ese retorno, al menos es la propuesta de autores contemporáneos, no puede hacerse sin pasar por otro sistema de categorías. Por ejemplo, a Zizek, ¿no? Quien llegó a comentar, no hay retorno a Hegel sin el psicoanálisis de Lacan. Y a Hamza, quien propone leer a Hegel desde las categorías de Marx. Incluso pareciera que en propuestas tan alejadas teóricamente, por ejemplo, Niklas Luhmann, ¿no? Que está en contra de una ontología y habla más de sistemas, ¿no? De la teoría de sistemas, le pasa por Hegel y retoma mucho a Hegel, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿es posible leer a Hegel desde Hegel o incluso reformularlo en ese sentido gijekiano, ¿no? Que es, ¿qué vio Hegel para que retornemos a él? ¿No? O sea, ¿qué logró visualizar para que hoy día sea tan importante pasar por Hegel? Mm. Sí, sí, es. Me has hecho preguntas, densas, Ricardo. A propósito de la primera sección, Sí, de si es posible leer a Hegel desde Hegel, mm, creo que los que pues dedicamos nuestra vida profesional a Hegel, estaríamos de acuerdo que es así, que no hay otro modo, ¿no? Y sobre todo por un personaje tan polémico como es Hegel. Porque de repente podemos agarrar una lectura anglosajona, sobre todo, no digo que todas, pero una lectura anglosajona que ve a Hegel como un enemigo de la libertad, ¿no? Podemos leer otras traducciones como Hegel, un estatista, ¿no? Podemos leer otras versiones que nos dicen el Hegel metafísico ya no tiene nada más que decirnos, ¿no? Pero podemos encontrar al Hegel de la lucha por el reconocimiento y a la lógica, pues quizá hay como una producción más de su filosofía. Entonces, habiendo tantas interpretaciones, tanta variedad en torno a Hegel, creo que lo más saludable para tener un acercamiento de lo más objetivo o darnos cuenta incluso hasta de la complejidad de lo que es su filosofía, es ir directamente al autor, ¿no? Hegel, ahora bien, Hegel desde Hegel mismo, pues creo que es su propia filosofía hablando, ¿no es cierto? Por la otra parte, por la que comentabas, creo que las circunstancias hegelianas no exigen una filosofía menor. Hegel está enfrentado a una situación donde todavía están los rastros de una ilustración, donde están todavía los rastros de la caída de la monarquía francesa, una pregunta en Alemania sobre qué se hará sobre esta situación, una invasión napoleónica, una alianza entre potencias monárquicas para detener el avance napoleónico. Entonces, Hegel está inmiscuido en momentos históricos, pues definitivos para la humanidad, ¿no? Creo que ya no cabe esa idea de Hegel para Occidente o Hegel para Europa, no, son pensamientos que atraviesan por todo el mundo, ¿no? Hegel mismo va a decir, lo que estamos haciendo es el discurso de la razón, ¿no? La racionalidad no es precisamente, no surge de un lugar, la razón es una producción humana, ¿no? Ahí es creo que también lo valioso nuevamente de la teoría del reconocimiento. En la fenomenología del espíritu, Hegel está haciendo un proceso, ¿no? Hegel está viendo el amanecer de la conciencia desde su forma más inmediata y diciendo en qué momento se convierte en la autoconciencia hasta que se encuentra con el otro, ¿no? No podemos ser autoconciencias en la soledad, no podemos tener una identidad en la privacidad de la vida, ¿no? Hegel está diciendo en el encuentro con los demás, ¿no? Esa sería mi idea, Ricardo. me agrada mucho, sobre todo porque pues nos invitas a releer a Hegel, ¿sabes? Es decir, hemos pasado por Hegel a partir de otros autores y es importante tomarlo y
caminar junto con él para ver justo ese amanecer, Eric. Algo que a mí me llama la atención, al menos yo lo veo así desde la lectura que he realizado de estos autores y que me invita a hablar de este modelo de producción de la psique, es que si algo se introduce con esta lectura doble o para utilizar un concepto de Zizek o esta visión de paralaje, de releer a Hegel a partir de, ¿no? Ya sea Lacan, ¿no? O ya sea a partir de Marx, es justo que el uno o incluso diría yo el reconocimiento que encontramos en Hegel, pero si hacemos como este paso por Lacan, podría decirse que está roto, ¿no? O que se produce en el encuentro con una ruptura en un núcleo ontológico, ¿no? Ahorita creo es la propuesta de Alenka Supagnik, que también pues es colega de Zizek, de este círculo esloveno, y justo hablan del inconsciente, no como se venía a entender desde quizá algunas lecturas de Freud o lecturas psicoanalíticas como que está en la mente, ¿no? Sino Alenka Supagnik nos dice el inconsciente está en la realidad, ¿no? Y es esa rotura que podemos encontrar y cuando interactuamos con esa rotura se producen los síntomas. Mi pregunta sería, Eric, ¿podemos encontrar una lectura similar en Hegel o no? Se puede encontrar la lectura de Hegel en todas estas interpretaciones que no niegan la presencia hegeliana. Eso es verdad. Y lo pienso, o parece que está documentado, que esta teoría, tanto de Zizek como de Honneth como de Lacan, tienen que enfrentarse a las nuevas realidades históricas, ¿no? Decíamos hace un momento, Hegel está enfrente de ciertas circunstancias. Para él el Estado era el momento de la verdad. Para él la construcción del Estado era la realidad efectiva. Sin embargo, parece que la historia occidental, ¿no? La historia de Europa occidental, tuvo una experiencia traumática, ¿no? Como lo señala Zizek con esta idea del Estado. Se vinieron los totalitarismos y fue un momento realmente crudo para la historia humana. Entonces, parece que ahí es donde viene el eclipse hegeliano. Parece que ahí es donde la historia misma no le hace justicia, porque el liberalismo, con una idea un poco más atomística, ¿no? Con una idea un poco más de la individualidad, con la idea de la propiedad privada, del pensamiento libre, parece ser más satisfactoria que la idea del Estado, que ese es justamente el análisis de Zizek, ¿no? ¿Por qué no podemos echar abajo el capitalismo? Porque nadie está dispuesto a renunciar a su libertad privada, ¿no? Entonces, hay un desdoble en la historia que no le hace justicia a Hegel, que es esto de las experiencias totalitarias. Sin embargo, esas experiencias totalitarias terminan. Aquí creo que hay un autor clave que es Alexander Kojev, que es el que nuevamente parece abrir el camino para releer a Hegel y la lectura que propone y que de la cual son herederos toda una línea de pensadores posmodernos hay que pensar a Hegel en la diferencia, ¿no? O sea, Hegel no en el estado absoluto, Hegel no en la figura totalitaria o definitiva de un poder en el cual se concentran todas las particularidades, ¿no? Las exigencias del mundo posmoderno era la particularidad, la identidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, pues en ese sentido, pienso que todas estas filosofías posmodernas recogen vamos a decirlo de esta manera, lo que es una necesidad para nuestra historia contemporánea, ¿no? ¿Qué hacemos con las particularidades? ¿Cómo le ganamos el reconocimiento a los grupos marginados? ¿Cómo encontramos reconocimiento dentro del Estado? Ya no cómo constituimos una identidad superior, sino en la particularidad, cómo nos identificamos. En ese sentido, pues pienso que Hegel sigue siendo pues una voz para esta constitución de la individualidad también. Y justo con eso que mencionas, Eric, creo que una de las personas que logra también contribuir ahí mucho, y creo que por ello lo retoma Zizek, es pues ya es Lacan, ¿no? Porque pareciera que lo que Lacan hace es introducir dentro de Hegel un espacio para la clínica, ¿no? No entendida como un diván Sí. o una reestructuración cognitiva, sino
o lo veo yo así, como un núcleo de posibilidad creativa de producción, ¿no? Es decir, como una lectura de aquello que Sí. nos acontece y las posibilidades de negación que vamos encontrando. ¿Lo ves así? Compleja. Me interesa mucho la respuesta de esta pregunta, porque nuevamente, ¿no? Los que nos interesamos por Hegel, quisiéramos encontrar, ¿no? Quisiéramos hacer notar la importancia de Hegel en más de un horizonte, ¿no? En el horizonte político, pues bueno, está la filosofía del derecho y es clarísima incluso hasta en el nombre, ¿no? O sea, se dedica al asunto político. Eh, pero se han abierto, ¿no? La misma psicología ha abierto unos horizontes, pues, sumamente interesantes. Entonces, la filosofía, siendo esta reflexión racional, ¿no? Tendría un modo de participar en estos horizontes clínicos. Yo pienso que sí, Ricardo. Yo pienso que sí. Yo pienso que que Hegel es un personaje que nos enseña que el concepto, que si bien es la unidad del ser y el pensamiento, el concepto es una categoría abierta, es una categoría reflexiva en sí misma, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones de la realidad también se modifican y no podemos seguir juzgando las condiciones de la realidad con categorías previas. Entonces, las categorías también van a tener el mismo movimiento que tiene la realidad. ¿A qué voy con esto? Pensaba en el COVID. Cuando aparece el COVID, es una nueva realidad y nuestras categorías alcanzaron para ciertas explicaciones. Llegó el momento donde nuestra conciencia no sabía ni de dónde venía ni cómo era, y entonces ahí viene nuevamente el trabajo de repensar las condiciones conceptuales, de echar abajo lo que teníamos como una certeza, ¿no? El proceso dialéctico nuevamente de redefinir las condiciones tanto existenciales como conceptuales. ¿Cierto? Pensaba no solamente en esta parte del COVID, sino ya aterrizado a una parte un poco más psicológica, pues creo que lo mismo pasa con los conceptos de ansiedad, lo mismo pasa con el concepto de depresión, es decir, tenemos un marco de categorías para pensarlas. Ujú. Y el gran problema aquí, que creo que uno de los personajes fundamentales es Gastón Bachelard, nos dice, eh, para seguir aprendiendo hay que desaprender. Es decir, el obstáculo epistemológico, aquí es el vínculo que creo yo encontrar, ¿no? Ujú. El estudio de la ciencia se enfrenta al problema epistemológico, es decir, cuáles son las categorías con las cuales estamos agarrando la realidad, hasta dónde esas categorías nos están o permitiendo o no permitiendo la aprehensión del concepto. Y justo eso podría quizá ligarse con otro concepto que me parece importante, Eric, sobre todo por cómo lo trabajas o yo escuché ahora en esta charla que diste, en esta ponencia, es el concepto de espíritu, ¿no? Y su importancia, porque le pareciera que el espíritu, al menos así lo tengo anotado, eh, se concibe como la producción, ¿no? De, quizá podría yo decirlo así, la realidad humana, ¿no? Aquello que Sí, sí, sí. se integra. Ese concepto me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de él, ¿no? Y qué importancia tiene, cómo entendemos esta idea del espíritu en producción, porque creo yo que es justo la lectura que puedo encontrar en Eval Ilienkov. No sé si en algún momento has tenido oportunidad de leerlo, pero es un autor dentro de la psicología histórico-cultural importante, ¿no? Y a quien yo retomo para darle el nombre a este modelo de producción de la psique, lo retomo justo de él, ¿no? De Ilienko. Y ahora que yo te escuchaba hablar de Hegel, ¿no? Y el espíritu, dije, vaya, de ahí lo saca Ilienko, ¿no? O sea, él lee a ese Hegel y retoma entonces mucho de la idea del espíritu para hablar de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque veo Ujú. yo a la producción, pues como todo aquello que nosotros realizamos, ¿no? Nos guste o no,
tanto las cosas positivas como negativas que podemos ir viviendo a lo largo de la vida, aquellas cosas que tenemos que atravesar y que a veces duelen, pero son parte de la producción del mundo en el que nos encontramos y que son importantes a su vez dentro, al menos de la psicología, para la constitución, que quizá puedo irte ligando con otra pregunta que es, ¿por qué pareciera que para que se dé esa constitución es necesaria la cultura o el tejido social? Sí, sí, sí. Eh, pues a la primera sección, ¿no? Para responder esta sección del espíritu. El espíritu es el concepto clave también, es un concepto clave en la filosofía de Hegel. Incluso uno de los conceptos más fundamentales para la filosofía de Hegel. Eh, Ese concepto de espíritu creo que es el que trabaja con mayor precisión en la fenomenología, solo que la fenomenología tiene el problema de no saber ese libro dónde se ubica en el sistema, si es una introducción, si es una introducción para la lógica, ¿no es cierto? Sin embargo, pues es una obra muy, muy singular, ¿no? Ahí nos cuentan los momentos de la conciencia. Ahí nos habla desde la conciencia en su forma más primitiva, más natural, enfrentada a un mundo de la existencia y de cómo ahí poco a poco se va elevando hasta la autoconciencia. Y justo nuevamente recaemos en este concepto del reconocimiento. Antes de empezar el capítulo del reconocimiento, es ahí cuando define lo que es el espíritu, ¿no? O sea, Hegel dice palabras más, palabras menos, que en el encuentro de las autoconciencias, ahora sí estamos frente a la verdad del espíritu. O sea, la verdad del espíritu no termina por ser una producción individual, no, es una producción de la totalidad. Es una producción que se mete en una dinámica social, en una dinámica cultural, ¿no? El arte, la ciencia, la filosofía, etcétera. Todo esto es patrimonio o producción del espíritu, ¿no? Asimismo lo dice en la filosofía del derecho en el parágrafo 4, el terreno del derecho es lo espiritual. Y creo que con eso es un poco más lúcido porque nos está diciendo, el terreno de la libertad es el terreno de la totalidad, es el terreno de todos con todos, ¿no es cierto? Es el terreno en el que se manifiesta lo, lo social. Entonces, espíritu, desafortunadamente para el español, el espíritu, pues, no es la traducción más feliz, ¿no? Es el Geist, le llaman en alemán. Pero espíritu, híjole, la conciencia común, la conciencia más tradicional, pues suele asociar espíritu con otra cosa, ¿no? Es más, hasta parece como algo inesencial, ¿no? O algo desmaterializado el espíritu, siendo que para Hegel es lo contrario. Hegel está diciendo, el espíritu es lo más concreto, es lo más real, es lo más, pues sí, concreto, ¿no es cierto? Es la producción humana en la historia universal. Esa sería la noción de espíritu. Me Ujú. parece fascinante, Eric, porque digo, te pasaré algunas textos que me parecen relevantes, ¿no? De Ilienko, y lo entiende así, ¿no? Es decir, en algún momento Ilienko habla acerca del universo, ¿no? Y que el universo al final es aquello que nosotros vamos, por decirlo con algún concepto marxista, ¿no? Materializando, ¿no? Preocupa esto de produciendo, ¿no? A lo largo de la historia y justo es esta lectura que tú nos muestras, ¿no? Como patrimonio, como el terreno donde estamos, ¿no? De lo concreto y me parece muy bonito, ¿no? Que Hegel lo haya identificado